Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 15 de octubre. Celebramos hoy una fiesta muy importante, por lo menos en mi corazón, la memoria de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Teresa de Jesús, que bueno, también como les decía es conocida como Teresa de Ávila, que es la reformadora, la gran reformadora de la Orden del Carmelo, que después va a ser conocido como la Orden del Carmelo Descalzo. Los carmelitas y las carmelitas descalzas son precisamente los hijos espirituales de Santa Teresa de Jesús. Nació en la ciudad de Ávila, en España, en el año de 1515 y muere en Alba de Tormes en el año 1582. Una personalidad arrolladora, gran escritora, gran viajera, que hace muchas fundaciones de esta nueva reforma del Carmelo, no sin muchos inconvenientes y muchas dificultades y persecuciones además. Es después canonizada en el año 1662 por el Papa Gregorio XV y nombrada o elevada al grado de doctora de la Iglesia junto con Santa Catalina de Siena en el año 1970 por el Papa Pablo VI. De hecho, esas son las dos primeras mujeres doctoras de la Iglesia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. No confundir con Santa Teresita del Niño Jesús, que fue la fiesta que celebramos hace 15 días, 1 de octubre. Otra doctora de la Iglesia, también carmelita, pero francesa, una santa distinta. La de hoy es la mamá de las carmelitas descalzas, Santa Teresa de Jesús. Y por ser entonces una memoria especial, yo me voy a tomar la licencia de leer el Evangelio de esta fiesta. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no dé fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Muy bien. El Evangelio de Juan en el capítulo 15 que acabamos de leer es una de las imágenes, digámoslo así, más poéticas, más bellas, con más fuerza que tiene el Evangelio de Juan para hablar de la unión que existe entre Jesús y sus discípulos. Habla precisamente de algo que Santa Teresa exploró en muchos de sus escritos, una gran escritora, de hecho es una de las grandes autoras o escritoras del siglo de oro español. Entonces explora ella en sus escritos Castillo Interior, el libro de la vida, el libro de las moradas, ya hablé de camino de perfección, sí, creo que sí. Este asunto de la unión íntima, de la comunión con Dios, una comunión que no es solamente como un acuerdo entre dos personas o simplemente como una cohabitación, como una coexistencia, digámoslo así, medio tolerante, no. Cuando se habla de comunión, especialmente en la espiritualidad teresiana, se está hablando en un nivel más profundo, como una profunda dependencia existencial de Dios, el conocimiento o el descubrimiento de que nuestra existencia depende de Dios en un nivel profundamente existencial, ¿cierto? Camino de comunión que es camino también de libertad, como lo experimentó ella. Pero es interesante que en Teresa se hable precisamente, o que Teresa explore esto, cuando nosotros hemos descubierto a través de sus escritos sobre todo una personalidad arrolladora, independiente, determinada, un carácter muy fuerte.
Pero de la misma manera ella fue descubriendo, entendiendo y aprendiendo en su vida que su existencia solo era posible a través de esta intimidad que ella había logrado con el Señor a través de la oración, del encuentro de la oración. Y precisamente por eso la llamamos la doctora de la oración, porque descubre en la oración, en ese encuentro con el amado, el camino para descubrir su dependencia de Dios. Una dependencia que no es infantil, sino que es precisamente un grado de madurez humana, personal, espiritual, muy alto, muy avanzado. Y que se convierte entonces después en un modelo, no solamente para sus hijas espirituales, para sus hermanas carmelitas descalzas, o carmelitas en general, o para los carmelitas, sino para todos los cristianos. Al ser proclamada doctora de la Iglesia, su doctrina se convierte en un patrimonio de toda la Iglesia, de todos nosotros. Teresa le pertenece a la Iglesia, así como le pertenece a la cultura universal y sobre todo a la cultura hispana a través de sus escritos y sus poesías, ¿cierto? Pero entonces, al descubrir precisamente en la oración ese camino de encuentro, de intimidad, de comunión íntima con Jesús, Teresa expresa precisamente la grandeza de su alma y nos lo deja en una bellísima doctrina, en una amplia doctrina que quiere expresarlo. Simplemente para dejarles una frase, ¿cómo entiende Teresa de Jesús la oración? En una frase, Teresa dice: la oración, hablando de la oración mental, pero podríamos hablar en términos generales de la oración, es nada más que el trato de amistad, pasar mucho tiempo a solas con aquel que sabemos que nos ama. Me encanta esta forma de entender la oración. Es tan simple, pero tan profunda. Es un trato de amistad. Es pasar mucho tiempo a solas con aquel que sabemos que nos ama. Usted quiere, por supuesto, pasar tiempo con el amor de su vida. Cuando nosotros descubrimos que Dios no es nada más ni nada menos que la presencia amorosa que todo lo penetra, que todo lo habita, que todo lo vivifica, pues nosotros queremos pasar tiempo con Él. Ese es Dios. Y esa es la oración para Teresa de Jesús. Y de esto habla precisamente este evangelio, de la unión divina que existe entre Jesús y sus discípulos y todos aquellos a quienes Él ama, y cómo esta unión divina, esta amistad divina, produce abundancia de frutos, una superabundancia de frutos en la vida de todos. Antoja, cuando uno lee a Teresa de Jesús, antoja hacerse amigo de Jesús, pasar a un siguiente nivel en la amistad de Jesús. Además del Evangelio, yo quiero que nos quedemos hoy con las palabras de Teresa de Jesús en creo yo, su poema más conocido, su poema más recitado, el que está en el corazón de la iglesia. Nada te turbe, nada te espante. Precisamente este pocillo que me regaló Lucy dice: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Un saludo muy especial a todos mis hermanos y hermanas carmelitas. Una feliz fiesta, y a todos los que se identifican también con Teresa, por supuesto, con su espiritualidad y con su camino espiritual.
Un abrazo de bendición para todos, feliz día de fiesta y la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Salud, nos vemos mañana. Chao, chao.